que va a estar a cargo del doctor Carlos Araujo, que justamente va a presentar a todo el panel. La convocatoria es las enfermedades raras y los medios de comunicación. Justamente el encuentro es multidisciplinario y vamos a hablar todas las voces de cómo enfocar este tema. Esta es una convocatoria más que interesante, una convocatoria muy seria porque se refiere a discutir sobre un tema crucial, las llamadas enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas, en fin. Hay mucha sinonimia, pero pocas soluciones. De hecho, la Sociedad Argentina de Periodismo Médico ha resuelto realizar esta mesa con la participación de especialistas en la medicina, en la abogacía, en el periodismo y quienes son pacientes y quienes están cerca de los pacientes, es decir, esas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de conocer, tratar de resolver las dificultades, los problemas, las angustias, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con la presentación del doctor Emilio Roldán, que es médico farmacólogo. Hay un rol muy importante en el periodismo que existió desde el inicio. Son enfermedades raras porque no se conocen bien y no se conocen bien porque no están en los libros médicos, no están en los congresos y entonces aparecen en los medios masivos, a veces con estas circunstancias. Habla mucho de enfermedades de baja prevalencia. ¿Y qué dicen los médicos? Bueno, tenemos dificultades para atender estos pacientes porque son pocos. No podemos especializarme, poner un consultorio especializado en enfermedad rara, que por ahí veo un paciente por año, 2 pacientes por año. No puedo costearme ir a un congreso internacional para aprender, porque no consigo en mi tarea profesional recuperar esa inversión. Entonces no puedo ocuparme de enfermedades que cuando los pacientes son pocos. Son las enfermedades de las que sabemos poco. ¿Y saben por qué saben poco? Sabemos poco los médicos porque no se estudian. Para recibirse de médico hay que aprobar distintas materias que incluyen en conjunto más o menos unas 10.000 enfermedades. Si uno estudia 10.000 enfermedades y le dan el título de médico y abre un consultorio. Pero hay 7.000 que no están incluidas. Hay 17.000 enfermedades en una enciclopedia médica y hay 7.000 que ya de entrada los estudiantes no las leen o las leen muy poquito, muy por arriba o circunstancialmente, depende de dónde les toca estudiar, pueden haber algunas. El circuito de información no es el habitual, como les dije, no aparecen tanto en las revistas médicas, no aparecen en los congresos, por eso también hay que financiarlo y entonces hay que crear interés y estas enfermedades no son las que lo crean masivamente. No hay diagnósticos o tratamientos. ¿Cómo puedo ocuparme de una enfermedad que no sé cómo diagnosticar o cómo tratar? ¿Qué hago con esos pacientes? Y cuando los hay problemas de accesibilidad. O no existe acá en Argentina tratamiento o son muy caros. Entonces el paciente me dice, gracias doctor, que quiere ganar. Hay problemas para estudiarlas, aunque quisiéramos solucionar todos estos problemas y quisiéramos estudiarlas para por lo menos conocerlas un poquitito más, hay problemas logísticos, financieros, como para poder encararlas. Faltan redes y armonización sobre todo, ya vamos a hablar un poquito más de esto, criterios, guías, falta todo. Y escasos fondos para investigación. En Europa están apareciendo, ahora hay muchos fondos de investigación en Europa, por eso tratamos muchas veces de cooperar con agencias de financiación europea, pero todavía en esta parte del mundo, Latinoamérica, no hay una verdadera conciencia de hasta dónde nos interesa fomentar la investigación de esta parte del mundo. Ustedes, los médicos, prescribirían algo que solamente se testeó en 29 pacientes, parece de locos, pero ¿saben qué? Es lo que hay. Es lo que hay. Pero bueno, eso necesita entonces otra reacción, otro tipo de control que viene después de la aprobación y que la FDA lo ha hecho, pero en Argentina no se hace nada, no existe, porque todavía no hay conciencia de qué hacer con este tipo de enfermedades y qué hacer cuando vienen estas drogas. De enfermedades por debajo de la cual la industria no quiere invertir en diagnóstico ni tratamiento. Esa fue la definición que se hizo en la Comunidad Europea, una en 2000 y que es la que adaptamos, copiamos en la República Argentina porque no teníamos ninguna otra cosa de guerra. Pero bueno, tal como hoy estudiamos los materiales médicos, los procedimientos médicos, los tratamientos, los diagnósticos, con esa tecnología y lo aplicamos a enfermedades raras, esto da negativo. Y esto paraliza a las iniciativas que tienen los gobiernos o las obras sociales. Las obras sociales tienden a rechazar todo lo que es económicamente negativo. ¿Sí? Tiene como una, salvo excepciones, un latiguillo
Y por un lado tienen razón, porque si hay opciones que son económicamente positivas, no van a autorizar los pagos de las negativas, pero acá son todas negativas. Ese es un tema. La comercialización es difícil y atípica, y gran parte del mundo no está preparado para recibirla, entre ellos creo yo la Argentina. O sea, no sabemos qué hacer. Vienen las drogas, nos están bombardeando un poquitito porque cada vez vienen más precios que no. Vienen acá y decimos, ¿lo pagamos, no lo pagamos? ¿Qué criterios tenemos? No tenemos nada. Tiene que haber diagnósticos. Si los médicos no encuentran a los pacientes, no puede haber mercado. Tiene que haber educación, tiene que saber cómo hacerlo y cómo dirigirlo. Tiene que haber registros, y registros bajo leyes y programas comerciales sobre todo. Si todo eso no aparece, todo ese condimento no aparece, lo que hay es una incertidumbre. Donde hay incertidumbre, el inversor, el empresario, no se mete. Y el screening neonatal, hoy en día hay posibilidad de detectar ya de nacimiento unas 120 enfermedades raras genéticas de ese tipo. Acá no se usa el screening neonatal y porque hay un cierto temor, no sé por qué motivo en realidad, pero no se usa, esa la realidad. Posiblemente haya temor de demandas, de cosas, de no saber qué hacer con los pacientes, pero tecnología hay. ¿Saben qué lindo que es nacer y que de entrada digan de estas 120 enfermedades jamás en la vida la va a tener? Pero no sabemos, aparecen y si las diagnostican, van a salir después para que tiene suerte. Esto es una idea de cifras sacada de la revista Time, muy conocida, me gustaría publicar ahí alguna vez, algún artículo, y muestra las ventas anuales de algunos medicamentos que se usan en enfermedades raras. Miren, el primero vende nada más que no es todo el mundo, es nada más que el mercado americano, es 10 veces más grande que el nuestro, 7.155 millones de dólares. Para que tengan una idea y empiecen a dimensionar la magnitud, todo el mercado argentino, de todas las drogas, desde la aspirina hasta el último oncológico, son aproximadamente 3.400 millones de dólares. Una droga huérfana vende en Estados Unidos 2 veces el mercado argentino. Y de lo que son. Por eso hacen todo desarrollo ahí. La segunda está en 4.000, las 5 primeras venden más que todo el mercado argentino, cada una de ellas. ¿Sí? Imagínense en una proporción 10 veces menor. Si viene todo eso acá, es impagable. Por eso digo que es impagable. Y por eso digo que algo hay que hacer. No pueden quedar sentados a que venga un señor con una cajita y diga, vale tanto. Ahí ya está. Ahí lo que tenemos que hacer es atender al paciente y pagarlo. Así que el mejor negocio es aquel en que todos pierden algo. Y acá, para llegar a una fórmula que pueda compensar y abarcar y satisfacer la mayor cantidad de afectados por enfermedades raras, todos los sectores van a tener que perder algo. Todos. Cómo organizarnos para tratar las enfermedades raras, cómo hacer un plan nacional, cómo hacer un centro de información para pacientes, para investigadores, un centro a distancia, esto funciona en Italia, comité de expertos, cómo relacionar las 4 patas, cómo hacer una ley concreta. Acá se hace una ley de enfermedades raras y nos olvidamos de drogas huérfanas, que es la parte que tenemos que resolver. Entonces está por la mitad y va a patinar en muchas cosas. Hay que terminar esa ley. Hay que cooperar y reunirse con la gente de afuera y repensar la investigación. Bueno, esas son más o menos las temáticas y el paradigma que me gustaría. Lo otro también que se haga, que sé yo, no soy periodista, lo que ellos consideren que genera interés periodístico. Pero estas temáticas, que son las que se están necesitando para dar un paso más adelante en enfermedades raras, son las que estamos pidiendo, yo, al menos la organización, que puedan incluirse también dentro de las temáticas periodísticas que se pueden desarrollar. Perdón por lo rápido, pero muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Es un caos, tiene que haber tal cosa, incertidumbre, toda la realidad. Pero si desde los médicos, si desde los laboratorios nos muestran esto, que es llanamente una incertidumbre, ¿cómo se va a salir a los medios, a conmover a los medios para que se hable del tema? Los medios no podemos decir, tenemos que tener tal o cual droga, tenemos que tener un grupo de investigadores para las enfermedades raras. Para mí no existen, con todo el respeto del manejo de la dialéctica, ¿no es cierto? Porque una enfermedad rara lo tiene un paciente raro, y el paciente que tiene la enfermedad rara se siente discriminado. O sea, es un paciente con una enfermedad poco frecuente. Entonces el paciente se siente mejor. Entonces, enfermedades raras pareciera que coincide un poco con los valores de noticias. ¿Por qué? Lo extraordinario
¿sí? Que se sumará a la novedad, a la proximidad. Y marco un pequeño detalle, la diferencia entre la importancia y el interés. Para que algo sea noticia, ¿tiene que ser importante o tiene que ser interesante? Pero esto es una discusión muy interna del periodismo. ¿Qué es lo interesante? Es un concepto que hoy ha cambiado mucho. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, un noticiero a la noche, por ahí, donde se grafica mucho más este nuevo paradigma del periodismo. Ya es interesante un video de YouTube, que tiene mucha visita, está una persona bailando, cantando, y eso es interesante, por ahí para una persona así. Pero es importante para la comunidad que está recibiendo eso, ¿no? Y ahí es donde se genera esa dicotomía. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de meter estas enfermedades raras donde un poco contradice esa dicotomía entre lo importante y lo interesante. Porque que los datos del doctor graficaban cuánto interesante es, y muchos ya fueron marcando que para uno es interesante, pero no, quizás para toda la audiencia, digamos, en general, la audiencia en general, cualquiera sea el medio, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver cuál es el problema, la dicotomía que entra el periodismo para tratar de definir ese valor noticia con las enfermedades raras y por qué estas enfermedades raras vale la pena discutirlas como valor noticia. ¿Sí? Entonces ahí está el conflicto. Creo que ahí es donde, desde mi experiencia, análisis de discurso y la comunicación social, podemos llegar a analizar. Podemos tener en cuenta también otro parámetro, ¿no? Un show educativo. ¿Sí? A ver, si no, y cerrame con esto cierro, el doctor lo ponía mucho, ¿no? El doctor House, también otro tema de discusión. Se encargó de difundir muchas enfermedades raras, pero fue un show. No sé cuánto habrá ayudado o no en ese aspecto. Pero bueno, fue tirar diferentes paradigmas para que vean, por lo menos desde el aspecto de la comunicación, lo que la enfermedad rara puede llegar a transmitir. Y viendo todos los aspectos en forma muy sucinta, para que opinen, valoren y bueno, abrir un poco el debate y continuar. Yo quería abrirlo, pero no continúo, ¿no? No termino marcando nada. Así que bueno, muchas gracias y después escuchamos las preguntas. Y lo primero que me parece que hay que destacar y que coincido es que la denominación de enfermedades raras es una cuestión de traducción. ¿Sí? Nosotros solemos tomar, sobre todo el tercer mundo, lo que se usa en el primer mundo y ellos lo llaman enfermedades raras. Cuando nosotros traducimos esto a nuestro castellano nos queda con esta denominación que muchas veces lo primero que se nos aparece en la mente, y coincido con la persona que me antecedió, es que se nos dispara esto de lo extraordinario, ¿no? Todo el mundo, muchas veces, o al menos lo que nos consultan en la federación es: bueno, pero yo quiero un caso que le salga el brazo por la frente. No, las enfermedades poco frecuentes son aquellas que afectan a una persona entre 2.000 habitantes. Entonces, estamos hablando de que no son personas raras, que no están padeciendo cuestiones raras, sino que la frecuencia de aparición de su patología tiene una cuestión determinada en una cantidad determinada, como mínimo 2.000, o puede haberlas, como el doctor marcaba, una en millones. Yo soy paciente de histiocytosis de células de Langerhans hace 27 años y he pasado por todas las etapas que pasa un paciente y su contexto familiar, por la angustia, la desesperación, la falta de información, el duelo, la aceptación, la búsqueda del médico, el aceptar la discapacidad que me quedó por el diagnóstico tardío, no por la enfermedad, aceptar que los tratamientos que recibí los primeros 12 años fueron incorrectos, no por mala praxis, sino por desconocimiento, lo que es mucho más doloroso todavía. ¿Qué es lo que me gustaría que informaran? Que los médicos no conocen todas las enfermedades, que es necesario que junto con el título venga un diploma de humildad para poder aceptar cuándo el paciente que tengo enfrente no puede ser diagnosticado por mí, y eso no es una atrocidad, son muchas las enfermedades. Saber reconocer, no está en mis manos, pero esta persona necesita calidad de vida. Para eso el periodismo puede ayudar. Una de las problemáticas de las enfermedades raras, como ya dijimos, es el diagnóstico tardío. Si le sumamos al diagnóstico tardío el poco tiempo de los médicos para atender, la poca actualización, producto de la falta de
que tienen para asistir a congresos y demás. Más el poco lugar periodístico que tenemos, se nos hace muy complicado tener un espacio y poder llegar, y como decía Ana María, que nosotros también somos miembros de FADEPOP, poder tener una voz en lugares donde no nos tienen en cuenta. Espero del periodismo que haya más difusión, educación y apoyo en esta tarea, y como miembros de FADEPOP también estamos apoyando en esta difusión. Principalmente creo que es la base de la información y de la educación para la población toda. Y me parece que es importante plantear a la gente de la comunicación que las personas que estamos en el mundo de las enfermedades poco frecuentes hemos aprendido y hemos entendido e incorporado que es un acto solidario y sensato y es un acto racional que uno agradece poder plantear la incerteza. Cuando el doctor habla de una situación que es la realidad, yo, mamá de Felipe que tiene baja visión por Stargardt, lo agradezco, porque no hay cosa peor que alguien me quisiera dejar a mí contenta. Hay como todo un gran universo de descalificación del capital simbólico del paciente. Se entiende muchas veces que los pacientes son una especie de magma idiota que es el mejor que puede cuando le toca la enfermedad en su vida, pero no es así. Justamente una cosa que nosotros queremos instalar es la situación de que los pacientes tienen que lograr tener recursos articulados, útiles y comprometidos en términos creativos, productivos, proactivos. En ese sentido, por ejemplo, hay muchísimos escenarios creativos que se pueden traer a colación. Hay gobiernos que premian a los laboratorios que desarrollan drogas huérfanas comprándoles, por ejemplo, las vacunas antigripales, que son una forma de premiación indirecta que sirve muchísimo para que se pueda seguir haciendo investigación de base, por otro lado, que es la no rentable. Entonces yo, al revés, quería tranquilizar al mundo del periodismo diciéndoles, por favor, está buenísimo que puedan asumir que no sabemos. Necesitamos poder hablar de lo que no sabemos. La verdad es que yo comparto absolutamente el planteo que hizo el doctor, y como mamá de Felipe agradezco que se pueda plantear un escenario que es muy angustiante, es muy dramático, porque es una realidad. Cuando se introduce un cambio de lo que estamos hablando, imaginen trabajar las cuatro patas juntos, que es necesario en enfermedades raras, pero también para todas las demás. ¿Qué sucede cuando un representante de pacientes entra en un grupo de decisión? Las decisiones son más transparentes, más rápidas, las prioridades son racionales y mucho más equilibradas. No lo digo yo, eso está sucediendo en Estados Unidos y por eso lo pusieron, está sucediendo en Europa y lo pusieron. Y no estamos inventando nada. Estamos diciendo, señores, acá hay un sistema que no atiende a todos y que hay que cambiarlo para mejor de todos. Bien se dice que cuando uno trabaja para las mayorías quedan grupos relegados, ¿sí? Pero cuando uno trabaja para las minorías, todos se benefician, y eso es un poco el experimento que estamos tratando de construir y elaborar cada uno con lo que puede, lo que entiende, cómo se llame, qué sé yo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viviendo porque va a ocurrir en estos años y vamos a ver hasta dónde los esfuerzos sumados, a veces individuales, a veces en grupo, a veces en distintas direcciones, puede llegar a cambiar esa realidad. Estimo que los aportes de todos ustedes han sido invalorables porque los hemos conocido en vivo y en directo, y eso es lo importante. Así que quedan ustedes con mi profundo agradecimiento por haber compartido con nosotros esta noche, y será hasta la próxima oportunidad.